Gracias por seguir en compañía nuestra. Habíamos quedado justamente en ahora escuchar cuáles son las propuestas del plan de desarrollo turístico en esta nueva gestión y cómo se retoma el tema del turismo comunitario y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Bien, me gustaría hacer una puntualización rescatando un poco lo que Javier puntualizaba respecto a las experiencias pasadas. En la presente gestión hemos hecho un análisis muy a detalle sobre las experiencias pasadas y cuáles han sido nuestros errores como Estado, como emprendimientos, en la generación de esto que llamamos el turismo de base comunitaria. Y precisamente puntualizaba Javier dos casos concretos. Uno, el tema de cómo comercializar el producto turístico, por un lado, y el otro, la capacidad de los actores locales de darle institucionalidad a su producto. Que no se vuelva una cosa de 6 meses que se los capacita, se generan personal cualificado para administrar o generar el emprendimiento y luego se deja. Y estos dos elementos han sido casi homogéneos en casi todos los emprendimientos de turismo de base comunitaria fallidos. Cómo participaba el Estado, cómo participaban las ONGs, cómo participaba el sector privado apoyando a estos emprendimientos, a partir de capacitaciones puntuales, 3 meses, 6 meses, luego me voy, ya saben cómo hablar inglés, ya saben cómo cocinar un platito como le gusta al turista, etcétera, etcétera. Y la comercialización, les decía, bueno, tienen que saber que ahora es el Internet, tienen que saber, tienen que tener su página web, y se iban, y nos íbamos. El Estado, las ONGs, la cooperación, el sector privado en sí mismo también, cuando aportaba o intentaba incidir en el desarrollo local, tenía esta fórmula errónea, equivocada. ¿Por qué? Y está claro, Javier lo mencionaba, ¿no? Si nosotros pensamos que en el corto plazo vas a producir turísticamente, estás equivocado. Primero se tiene que hacer un análisis además de las comunidades. No podemos generalizar el proceso de un turismo comunitario en el área andina, en el altiplano, y compararlo o homogenizarlo en cuanto a producto y forma de trabajo con el producto del turismo comunitario del Oriente, la estacionalidad de la producción de la comunidad. Había factores que no han sido analizados dentro de la estructura organizativa de las comunidades. Y este es el primer paso que debemos tomar en cuenta a la hora de pensar en un emprendimiento. Ahora bien, durante 10 años se tuvo financiamientos de diferentes instituciones para diferentes emprendimientos de turismo comunitario o de base comunitaria. Sin embargo, estos eran sugeridos desde el escritorio. O sea, eran las autoridades de turno, más algunos cuantos intelectuales del sector, que definían, bueno, me parece que deberíamos hacer un producto de turismo de base comunitaria en la región de Chalala. Me estoy inventando por citar un ejemplo que lo dobló Coco. Y se definía a partir de la lógica de unos cuantos que creíamos comercialmente podía ser un buen producto y podría ser vendible al mercado. Sin embargo, eso no nacía de la comunidad. Primer gran error estratégico a la hora de emprender turismo comunitario. Y hablamos claros ejemplos del B1098, un programa que fue más que tratado y analizado en la academia. Creo que todos alguna vez hemos tocado ese tema. $10 millones para proyectos de base comunitaria, para algunos proyectos con énfasis también en el sector privado, etcétera. De los cuales 3 o 4 funcionan en la actualidad y otros 30 están como elefantes blancos. Esa es la palabra más comúnmente utilizada, ¿no? ¿Y por qué se da? Precisamente bajo este análisis se definió estos factores. Primero, las comunidades no pedían ese producto. Se definió el producto desde el escritorio. Primer gran error. No podemos, como Estado, como cooperación, como sector privado, definir que un producto turístico debe ser emplazado en cierta zona o en cierta comunidad si es que no hay la activa determinación de los actores locales para emprender una industria o un emprendimiento turístico. 2. Habiéndolo primero, zanjando este primer problema, se tenía que garantizar la gestión. Y para garantizar la gestión no basta con capacitar sobre las buenas prácticas en turismo. Se tiene que desarrollar el turismo y acompañar en el proceso a las comunidades. Y tercero, la parte de comercialización. Vemos ahora Tuzoco, digamos, como una institución que agrupa ciertos emprendimientos de turismo de base comunitaria, precisamente porque se han dado cuenta, como Tuzoco, que estos emprendimientos no tenían la capacidad de llegada al mercado, de cómo comercializar sus productos. Y ahí es una debilidad de alianzas estratégicas que en el país hay que construir. El sector privado, con un producto más o menos estratificado, homogéneo, una clientela ya históricamente, un segmento de mercado históricamente obtenido, etcétera, dejaba a un lado una nueva oferta. ¿Cómo comercializa un emprendimiento nuevo que está saliendo en Tomarapi, por ejemplo?
ejemplo, ¿no? Y lo hablaba Coco. Tomarapi, ejemplo de turismo comunitario, ha crecido a partir de esa alianza estratégica entre comunidad y empresa privada. Entonces, son estos enfoques los que se están tratando ahora en el nuevo paradigma, en el nuevo plan, como elementos esenciales para el desarrollo del turismo de base comunitaria. No podemos pensar un turismo de base comunitaria sin entender la organización de la comunidad, sin entender los tiempos de la comunidad. Puede ser comunidades andinas que producen papa y tienen una estacionalidad entre la cosecha y la siembra. Tenemos que contextualizar la actividad turística. A esto llamaríamos justamente lo que en términos técnicos se llama las lecciones aprendidas, ¿no es cierto? Definitivamente. O sea, son lecciones aprendidas. Y recuerdo bien justamente la evaluación final que se hizo de la gestión del viceministro Cox cuando planteó esto. Se dio un número X de emprendimientos comunitarios que se deberían generar en el país, pero al final hay un estudio que se ha hecho financiado por la cooperación española de que más de 120 iniciativas comunitarias, al final la mayoría quedó frustrada y quedaron menos de 20. ¿cierto? Y claro, el ejemplo que siempre se ha tenido es Charalán, ¿no? Sin tomar en cuenta que justamente Charalán duró muchísimo tiempo 10 años en crear justamente ese producto. Correcto. Y generar muchísimo recurso para capacitación y acompañamiento. Así es. ¿No? Creyendo que imitando la propuesta podríamos hacer esto. Entonces, con estas lecciones aprendidas, entonces, la propuesta, ¿cuál es en este momento? Se ha desarrollado un plan que contempla 8 pilares, y no exclusivamente orientados a lo que es turismo de base comunitaria, sino al turismo en general y al turismo de base comunitaria como un elemento esencial de lo que es la oferta de Bolivia. Contextualizando, oferta de Bolivia, turismo de naturaleza, turismo cultural a partir de las comunidades. No tenemos otra cosa que vender, no tenemos otro producto estrella que estar enfocando hacia el mercado. Entonces, a partir de eso tenemos 8 pilares. Uno que es estructural y fundamental, que es tema de legislación y regulación en el sector. La ley vigente, la 2074, carece de elementos impulsadores de la actividad turística. Adolece de reglamentación, ¿no? Está totalmente fuera de contexto con una nueva constitución, con una nueva ley marco de autonomías, etcétera. Entonces, este es un elemento importante. El otro elemento importante es la generación de investigación e impulso a la investigación. Como Estado necesitamos formar alianzas estratégicas con establecimientos e instituciones público-privadas de docencia, de academia, de tecnificación de la actividad turística para sacar elementos que sean útiles al entorno y al contexto del Estado plurinacional. Vale decir, en la actividad turística, hoy por hoy, lo que más tenemos, profesionales recién egresados, son expertos en promoción turística. El 90% de los elementos en universidades privadas saben de promoción turística. Pero no hay una o dos personas que te puedan hacer estadísticas turísticas. Es un elemento que es primordial para la actividad turística y tenemos que desarrollarlo. La planificación estratégica, la elaboración de proyectos, entre otras cantidades de especializaciones técnicas que debemos ir generando a partir de alianzas con las universidades. Creemos que es fundamental que la universidad pública y la universidad privada empiece a dotar al Estado, a las gobernaciones, a los municipios, de elementos que puedan contribuir con el desarrollo turístico. Otro de los pilares fuertes que se tratan es el desarrollo y la gestión de la oferta turística. La oferta turística en Bolivia ha sido siempre desordenada a partir de la demanda que ha llegado al país, y lo decía Coco. Bolivia creció en los últimos 10 años, pero a partir de un flujo que ha ido llegando a Bolivia, ya sea por integración en lo que es la oferta de los Andes, etcétera, o por integración sur, pero no con una estrategia de Estado, de gobernaciones y de municipios para el impulso sectorial o territorial de sus regiones. El otro tema es evidentemente el fomento del turismo de base comunitaria con los elementos que habíamos tocado antes. La cultura de calidad tiene que ser un componente transversal en todas las estrategias, porque evidentemente el mercado internacional que demanda la oferta turística necesita ciertos parámetros de calidad que deben ser homogéneos. En la actualidad no hay una institución que pueda acreditar ni la legalidad de los operadores de turismo o de las empresas relacionadas al turismo, mucho menos hablar de buenas prácticas o de unas ISO o cualquier otra acreditación internacional que pueda existir. Por último, faltándome 3, el mercado y la promoción. Definitivamente Bolivia tiene que hacer esfuerzos para posicionar su producto turístico en mercados internacionales y en el territorio nacional. 2 de cada 1000 bolivianos conocen los 9 departamentos. Es una cifra alarmante. ¿Cómo es posible que bolivianos y bolivianas no podamos conocer todo nuestro territorio? Debería ser una política de Estado, y en ese camino vamos, el motivar que desde el colegio empecemos a generar esa cultura de viaje y turismo, ¿no?
La institucionalidad y la gestión turística es otro elemento trascendental. Lo decíamos antes de entrar al estudio, que evidentemente de año a año cambiábamos autoridades, de año a año cambiábamos visiones, y si tú no tienes una estructura medianamente pensada a largo plazo, esto se cae por su propio peso. Entonces, lo que desde el viceministerio estamos trabajando es precisamente en la generación de un plan que te permita tener un horizonte de 5 años, que dé el marco de acción a quienes estén de turno administrando las diferentes Esta es una visión integral. Correcto. Estamos viendo una visión integral, hablando de demanda, hablando de oferta, hablando de calidad, hablando de la parte institucional, la parte legal. Y yo creo que, digamos, la visión, el enfoque es adecuado en términos de la integralidad. Seguramente nuestros queridos espectadores dirán, bueno, ¿y cuáles son los temas concretos? Porque hay un componente de decir, aquí vamos a ir, estas son las áreas que debemos abordar, y claro, ¿cuáles serían las medidas concretas? Yo quisiera poner, y a fin de que podamos hacer más partícipe a la mesa, hablar un tema de producto, por ejemplo, ¿sí? Se ha señalado que teníamos una oferta desordenada. ¿Cuáles son los criterios de priorización? Es decir, en este momento tenemos una visión del país todavía de nuestra múltiple diversidad cultural y natural, pero no estamos focalizando. Me refiero a que, por ejemplo, Perú ha tenido éxito en el concepto internacional porque hace muchos años ha focalizado la atracción del turismo en base a un elemento potente como es Machu Picchu. ¿Sí? En nuestro caso, se ha hecho hace un tiempo un esfuerzo del tema del Salar de Uyuni. Numerosos consultores internacionales, la demanda ha señalado que este es el recurso que deberíamos, justamente, este es el producto, en realidad, que deberíamos utilizar como punta de lanza, pero, es decir, ¿cuáles serían esos criterios de priorización en este momento? Yo quisiera ver cuál es la opinión del sector privado en esto de la oferta, para ver si estamos en la misma línea, porque hemos hablado de turismo tradicional. Es probable, alguna percepción diría, el sector privado está manejando el turismo tradicional, ¿sí? Pero hay otro tipo de turismo que está creciendo de manera muy dinámica y tal vez ese es al que estamos apuntando. ¿Cuál es la visión del sector privado? Quisiera hacer 2 puntualizaciones. Uno de los actores que nunca vamos a desaparecer dentro de la cadena es el sector privado. No. Entonces, siempre hemos estado en todos los procesos de todas estas fases que ha tenido el desarrollo para bien y para mal del turismo comunitario. En lo particular, conozco el proceso de Chalalán, todo eso, ahí hay que rescatar. Proceso largo de capacitación, estamos hablando 5 años. Actores externos monitoreando el ejercicio como tal para velar que el manejo económico, el manejo ambiental, la capacitación, formación. Y ahora tenemos en sus segundas, terceras y cuartas generaciones de guías, por ejemplo, hablando, un autoproceso porque se fueron planificando las cosas de una buena manera. Entonces, ¿no? Claro, difícil de explicar, más de $1 millón, apoyo, etcétera. Pero bueno, tenemos el caso 2, Tomarapi. Y a mí me gusta entrar a detalle porque vea que el sector privado conoce a detalle los procesos, como también todos los otros fallidos. ¿Por qué? Soy el principal vendedor de esos proyectos. Es decir, mi inserción, y no es en el turismo tradicional, estoy hablando de turismo, ecoturismo se llamaba antes y ahora turismo sostenible. Me place mucho que sea la esencia de una de las políticas estratégicas de la nueva ley de turismo. Eso es la convención afuera. Y quiero además, ¿por qué además era sano cambiar solo el enfoque de turismo comunitario? Porque esto implica un 10% del mercado global. No puedo dejar al 90% en un país tan chico como el mío y no ofertar el resto, ¿no? Entonces, consideramos nosotros, es una buena estrategia, perfecto priorizar, porque yo llamo la cultura, la cultura viva que tiene nuestro país, complementada con las bondades naturales de los distintos destinos, es un producto importante a venderlo Bolivia per se. Otro tema, entrando al producto concreto, no tenemos que olvidarnos de la posición geopolítica de Bolivia. Señores, estamos en el corazón del Cono Sur. No es por rebalse, nuevamente, y recuerdo a la audiencia, que Bolivia vive del Perú. No, pues Perú fue el corredor turístico Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca, La Paz, fue
nuestra puerta de entrada al país, colgada a uno de los atractivos más importantes de la región. Salar de Uyuni se ha ido posicionando. ¿Por qué? No solo por Salar de Uyuni, porque destinos como San Pedro de Atacama y región, en el norte chileno, y norte argentino, con Cañón de Humahuaca, Salta, Jujuy, son los productos de más desarrollo de la Argentina. Ojo, que es el país que más ha crecido, incluso más que su Patagonia, que se desarrolló más de 10 años atrás. Entonces somos un país conectivo. Como no hemos tenido el esfuerzo de hacer promoción y de haber tenido políticas a largo plazo que plasmen una presencia boliviana como tal, nuestro accionar intermitente no nos ha permitido tener mucho de este ejercicio. Estas conectividades con nuestros países vecinos es la esencia de la cual, por ejemplo, el sector privado ha vivido. Estamos muy fortalecidos y nos place que además se haya hecho solo de manera natural los demás. La inauguración de la carretera Uyuni es vital, y ahora lo que pedimos termino con esto, lo que pedimos para al Estado es que haga de la misma manera ahora estratégicamente con Chile o con sus regiones que son muy potentes y con el norte argentino, para ir a vender en los mercados de larga distancia, hablando del Asia, un producto conjunto. Y hay que copiar el ejemplo de Centroamérica, tan pequeño, tan grande, ¿no? 5 países juntos hicieron una estrategia conjunta. En su inicio no quiso Costa Rica ni Guatemala, que ya estaban posicionados, pues decir, ¿cómo vamos a comprarnos el problema y la mala imagen de El Salvador, de Nicaragua con su proceso revolucionario y todo? A 10 años de su implementación es el modelo más exitoso de venta regional en los mercados de larga distancia. Lo mismo necesitamos hacer en temas concretos. Salar de Uyuni, conectividad, Andes, y un tema que siempre me gusta ponerlo a la mesa. ¿Cuándo vamos a vender el tema de Andes tropicales? Un tema que nace en la ciencia con el nudo Vilcabamba-Amboró y que muy poco lo hemos utilizado y es único. Es uno de los lugares más biodiversos del mundo y necesitamos posicionarlo como tal. Bueno, entonces, este tipo de debates de trabajo conjunto es el que necesita hacer. Lo que trato justamente de hacer es volver al tema central nuestro, que es la política de turismo. Y evidentemente toda esta contextualización es parte justamente de lo que se ha debido considerar para definir estas prioridades. Pero me gustaría justamente plantear que tenemos una propuesta que la he denominado integral, ¿sí? Pero sin embargo, si uno revisa académicamente, podemos ver que los planes desde el año 90 han tenido esta característica. En otro lenguaje, tal vez, con otra propuesta, se hablaba de la plataforma de competitividad, justamente en los gobiernos ahora llamados neoliberales, que precisamente se trataba de eso, ¿no? ¿Qué hace el Estado para generar competitividad, mayor calidad del empresario? ¿Qué hace para incorporar a las comunidades locales? ¿Cómo hacemos para mejorar nuestro posicionamiento en el mercado internacional? Capacitación. No nos olvidemos que han habido planes de capacitación, planes de promoción, estrategias de mercadeo, etcétera, ¿sí? Entonces, yo diría, la percepción, hemos hecho un pequeño sondeo a nivel del público, e inclusive del sector privado, en agencias, y les hemos preguntado, ¿conoce usted el plan de turismo? ¿Sabe cuáles son las prioridades? Y lamentablemente nos hemos encontrado con que la mayoría de la población y la mayoría de los empresarios que están vinculados con el sector turístico no conocen los contenidos. Entonces, yo quisiera ir justamente en esto para ver, ya tenemos el paraguas, pero las medidas concretas que hemos ido conociendo, ¿están en consonancia con esto? ¿Podemos esperar que realmente ahora vamos a tener resultados? ¿Cuál sería la percepción? Bien, yo creo, lo que estamos hablando es de política económica y políticas públicas, y es interesante que en turismo ya vemos eso. Doy la mejor bienvenida, la más grande bienvenida a una propuesta integral, seria, bien trabajada. Han pasado 6 años en los que no hemos tenido una propuesta así, y esto obviamente solamente nos queda lamentar. Ahora, evidentemente hay una propuesta. Nadie podría estar en contra de una propuesta como la que hemos escuchado,
Y solamente quisiera agregar algunos conceptos. Lo ha dicho Jorge, el sector privado está absolutamente integrado a esto, y así tiene que quedar muy claro, porque nos muestra la historia económica, nos muestra la historia de los países. El caso al que quisiera mencionar, que es Cuba, en su desarrollo económico de salida de su época de emergencia, fue por la vía del turismo, y la vía del turismo de mano, del brazo del sector privado. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y de hecho, los desarrollos comunitarios o los empresarios turísticos campesinos son sector privado. Definitivamente, tan sector privado como es un conductor de un taxi o un vendedor de la calle. Entonces, el concepto tiene que estar ahí totalmente reconocido. Para el desarrollo de esta buena política económica del sector turístico, fuera de los temas operativos que ha mencionado muy claramente Coco Jorge, tenemos que acompañar esto con un presupuesto necesario de promoción. Nuestro presupuesto, incluso de supervivencia de tu viceministerio, es ínfimo, ¿no? Necesitamos potenciar eso, y eso hay que conseguirlo, y ahí también tenemos que ir de la mano, el sector privado, el sector académico, y un tema fundamental, que es la ley de inversiones. O sea, no tendría ningún sentido que hagamos una política pública en el sector turístico si no se promueve y no se sanciona prontamente una ley de inversiones en general, porque sin duda la virtud del turismo es un gran distribuidor del ingreso. Esa es su gran capacidad. Es tiene un efecto multiplicador, pero tremendo, ¿no? Entonces, por eso mismo es que hay que potenciarlo. Sí. No, pues, sí, perdón. Bien. Perdón, yo justamente quería hacer una puntualización, porque decíamos, ¿no?, que nadie puede discutir este tipo, de propuesta integral. Sin embargo, lo que hay que ver son las medidas concretas, ¿no? En el plan se mencionan metas concretas. Se dice que, el 2016 vamos a duplicar el gasto promedio del turismo receptivo, ¿sí? Vamos a también incrementar fuertemente el tema del turismo interno. Se ha señalado el tema de las inversiones. Entonces, aquí yo creo que donde deberíamos entrar, pese a que ya el tiempo nos está ganando, es a las medidas concretas. ¿Qué realmente se propone para lograr esto que estamos todos deseando? Todos queremos que el turismo se posicione como un sector fuerte dentro de la economía nacional. Las inversiones evidentemente son importantísimas, pero tenemos que cruzar variables como el tema de las autonomías. Se han dado potestades, se han dado facultades a los territorios autónomos, que inclusive llegan a regular el transporte turístico, ¿sí? Entonces vamos a tener una serie de problemas en la ejecución de esto. Una cosa son las propuestas, los deseos, las, líneas estratégicas, y otra cosa van a ser las medidas. Entonces, en cuestión de mérito al tiempo que tenemos, yo le pediría, para cerrar al viceministro, concretamente cuáles serían las medidas que estaríamos viendo para el tema de incrementar el gasto turístico receptivo y el tema de posicionamiento. Puntualmente, y me gustaría hacer un pequeño paréntesis, creo que es importante hablar de la ley de turismo. La ley de turismo es probablemente el primer eslabón dentro de esta cadena. Si no tenemos una ley de turismo general que permita recuperar y gestionar fondos, que permita ordenar al sector público, privado, a las comunidades, a generar una conectividad entre entidades territoriales autónomas y nivel central, no podemos hacer mucho o nada. Y por eso me detengo en la ley de turismo, porque es, creo, un elemento sustancial e importante en todo el plan que se nos viene desarrollando. La ley de turismo permite generar recursos financieros, bien lo decía el licenciado, que no tenemos plata. En el sector, la actividad del viceministerio no es un viceministerio con altos recursos. Tenemos que generar recursos. ¿Cómo generamos recursos? A partir de ciertas cuestiones que están
adscritas a la ley. ¿Cómo podemos tratar el tema autonómico? El tema autonómico en el sector turismo es muy complejo. A diferencia de cualquier otro sector, exceptuando transportes, en el caso del turismo, todas las entidades territoriales tenemos competencias exclusivas. Eso dice la Ley Marco de Autonomías. Entonces, ¿cómo hacemos para coordinar? Si yo tengo competencia exclusiva, se me puede dar precisamente este problema que tú dices. Yo como municipio defino una tasa, genero mi problema y no me importa lo que hace el nivel central o las gobernaciones. Entonces, esta ley paraguas permite coordinar estas acciones y no duplicar esfuerzos, no penalizar doblemente al privado, no penalizar doblemente a la comunidad, no generar doble tributo al turista, etcétera, etcétera. Entonces, la ley es un parámetro y un paraguas importantísimo que hemos venido trabajando como Estado y que debería estar aprobado para septiembre de este año. A partir de eso, todas las demás acciones se vienen. ¿Qué necesitamos para generar mayor gasto del turista? Evidentemente, para generar mayor gasto tenemos que mejorar la oferta. Mejorar la oferta desde todos los sectores y todos los actores que participamos en la actividad. Como Estado, ¿en qué hemos venido trabajando en los últimos 6 años? Infraestructura caminera. Definitivamente, si no tenemos una integración caminera, el flujo turista del turismo poco o nada se puede hacer. Integrar a Argentina, a Chile, a Brasil, al Perú. Necesitamos integración con los países vecinos, pero también una integración interna. Se han ido desarrollando aeropuertos turísticos como el de Copacabana, que está pronto a ser trabajado, Oruro, San Ignacio de Velasco, Uyuni, que bueno, ayer han salido noticias sobre el aeropuerto y bueno, en 20 días se tendrá que tener un aeropuerto de primera mano para tener y atender a los turistas. Son cuestiones que desde el Estado estamos trabajando. Se tiene contemplado para todo el 2013 y este año, parte de este año, una señalización turística importante en todo el país, vale decir. Quien visita nuestro país sepa dónde está yendo, sepa cómo movilizarse, pueda movilizarse, y este es un concepto de seguridad y un tema de oferta turística. Darle al turista la posibilidad de llegar a un destino, a un atractivo turístico, es un elemento sustancial para generar mayor estadía y mayor gasto en el país. Entonces son algunas estrategias que tienen que venir acompañadas también de esfuerzos privados y de esfuerzos de las comunidades. No podemos pedir al Estado que nos lo haga todo. Definitivamente el Estado tendrá sus competencias a nivel central y como un paraguas grande. Sin embargo, el sector privado, las comunidades tendrán que mejorar su oferta, reinvertir en el producto, y bien lo decía Javier, o sea, si no tenemos una ley de inversiones, el sector privado, las mismas comunidades, también tendremos miedo de invertir. Entonces es un paraguas que es importante irlo trabajando y entiendo que el próximo año tendremos esta ley. Te toco estos 2-3 temas para no redondear, sé que el tiempo se ajustó en televisión, pero creo que estos elementos son sustanciales para llegar a ese objetivo al 2016, que es aumentar el gasto del turista y aumentar el flujo turístico sin pensar en un turismo de masas. Sí, mire, precisamente el tiempo es ajustadísimo en la televisión, pero tenemos tiempo para una ronda de 1 minuto para cerrar los conceptos y justamente me gustaría pedirle al ingeniero Cárdenas a ver cuáles serían, digamos, sus conclusiones respecto a esta primera parte de lo que serían las políticas de turismo en el país, cuál es la percepción del sector privado sobre las políticas, sobre lo que es el planteamiento y el rol que tiene el sector privado. Contentos de tener gente que sabe del tema trabajando y tener un diálogo técnico adecuado, ¿no? Eso es realmente un logro. Pedir al viceministro y a todos que haya más conectividad. Tenemos que tener diálogos de este tipo mucho más efectivos, que se plasme en uno mensual, en fin, definir una estrategia, porque es sano para ambos, para los demás sectores, y no solo entre nosotros, sino entre los demás. Dentro de los desafíos en concreto como sector privado, a la comunidad estudiantil y a la gente que nos está viendo, la responsabilidad social empresarial es el instrumento técnico que ha sido mejor desarrollado para el empresariado y cumple todo lo que necesita nuestro turismo actual, que coincidentemente trabaja el tema ambiental, trabaja el tema social y trabaja el tema económico. Con esta trilogía bien manejada, y doy el ejemplo concreto de nosotros, por ejemplo, ¿no? 200 proveedores, la operadora en La Paz, y 50 en el lago. Proveedor Hotel Los Tajivos, con todo lo que implica Hotel Los Tajivos, o un porteador en la Cordillera Real. Entonces, así de grande es el poder de alcance, y este es un modelo muy bien aplicado. También no nace en Sudáfrica después del apartheid. Necesitas de actores privados con dimensión para que jalen
este aparato productivo de mejor manera. Eso no implica que solo los medianos y pequeños y grandes, todos se benefician, porque la escala de distribución, tenemos la dicha en turismo, y ahí voy a discrepar nuevamente, ¿no? Lo que genera la demanda a la cadena a través de sus mayoristas y minoristas y luego a nosotros está claramente definido, ¿no? Son comisiones de 10, 20, 30%, no llega más allá, y luego de acá hacia abajo sucede lo mismo. Hay que mostrar que es un manejo limpio, ético el organizado, y por eso se ha perdurado a través de los años. Pero nuestro desafío, para terminar, José, es la responsabilidad social empresarial y es la comunicación. Es este medio donde esté la academia, donde esté el sector privado, faltan las comunidades. Necesitamos tener más diálogo con los proyectos que han fallado y con los proyectos exitosos, porque necesitamos trabajar de manera conjunta el tema del turismo. Gracias. Bien, tanto academia, sector empresarial, sector estatal, hay que ir de la mano. Y lo mismo tocaría decir al Supremo Gobierno para que dé el mensaje correcto a las gobernaciones y coordinen con los municipios y no entren en discusión y en peleas. Eso es absurdo, no nos va a llevar a nada. El mercado, en cuanto toca a la demanda, está cambiando, ha cambiado sustancialmente y va a seguir cambiando. La tendencia de turismo hacia Bolivia es de turismo independiente. Están viniendo jóvenes aventureros con altos estudios universitarios y gran capacidad de gasto. ¿A quién le interesa el tema de la naturaleza? Los indicadores que tenemos en el mundo nos arrojan que Bolivia, de 139 países, ocupamos el puesto 117. Y de los 4 indicadores que tiene este gran indicador de competitividad, en el que estamos mejor es en el caso de recursos naturales, ¿no? Lo más impresionante y donde tenemos mayor competitividad es que somos un país extremadamente barato, y por eso deberían quedarse más tiempo, pero no, las estadías se están reduciendo. Estábamos en 10, hemos bajado a 9 y la tendencia es a 8 puntos y algo. La tendencia a la baja. Bueno, hay que reaccionar. Si no vamos de la mano, no vamos en conjunto, otros países que tienen los mismos productos que en los que nosotros estamos interviniendo y están más cerca al mundo de origen de esta demanda, pues nos van a vencer, ¿no? He lamentado mucho que Aerosur no esté más operando. Hay un serio problema de conexiones aéreas, serio, absolutamente serio, y creo que el Estado debería actuar prontamente, muy prontamente en este tema, porque nos estamos saliendo del mercado mundial por falta de conexiones aéreas. Y con mucho gusto me gustaría proseguir con esta conversación en alguna otra oportunidad, si es que tengo la suerte de ser invitado. Sí, gracias, licenciado Hinojosa, gracias, ingeniero Cárdenas, viceministro. Para cerrar precisamente este programa, lo primero que nos debe quedar claro es que el tiempo es escasísimo cuando realmente queremos tratar esta problemática del turismo. Es decir, hay tantos temas que se nos han quedado en el tintero, hay tantos temas que yo tenía justamente para poder desarrollarlos, pero creo que la dinámica nos ha llevado a por lo menos tratar de aclarar ante todos los televidentes el tema del turismo comunitario. Creo que sí hemos avanzado en este tema, cuáles son las políticas, cuál es la propuesta. Hay, como decía, temas que no los hemos abordado por tiempo. Ocurre que hay una distancia entre lo que es la propuesta nacional del Viceministerio de Turismo y lo que están ejecutando las gobernaciones y los municipios. Es decir, el caso más patético es el caso del Departamento de La Paz. La Paz es uno de los departamentos que tiene mayor potencial turístico, tiene todas las posibilidades de hacer cualquier tipo de producto para el turismo, inclusive podemos vender playas, porque estando tan cerca de Arica y teniendo también Bolivia Mar, podemos tranquilamente complementar nuestro producto La Paz con el tema de playas, y ni hablar de toda la biodiversidad que tenemos, pero no tenemos una claridad
de cuál es la política, cuáles son las propuestas a nivel departamental, siendo que inclusive ya hay una línea más clara a nivel nacional. Entonces, si vamos un poco más allá a los demás municipios, este tema se va a ir complicando. Por eso decía, hay varios temas que han quedado todavía pendientes, y retomo lo que decía el ingeniero Hinojosa, nos ha quedado sabor a poco, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando para desmenuzar, para informar justamente a la comunidad universitaria cuáles son los temas, cuáles son los aspectos que debemos divulgar, porque no podemos permitir que hayan políticas que están inclusive ya impresas, que son públicas, pero que no son conocidas ni siquiera por los actores del sector. Es decir, ese es un tema que debería llamarnos a una preocupación, y este programa lo que pretende justamente es que tratemos de estos temas, tratemos de divulgar, seamos un canal que pueda amplificar esta voz y podamos tener un tema de discusión académica. Mil gracias otra vez por la visita y esperamos tenerlos otra vez de vuelta. Gracias.